Inseminación artificial o fecundación in vitro no son lo mismo. Si te quedas te lo explico. La inseminación artificial es una técnica muy sencilla en la que fundamentalmente lo que hacemos es acercar los espermatozoides a los óvulos. Para eso hacemos una estimulación ovárica muy leve, que es un tratamiento muy sencillito, incluso a veces ni siquiera estimulamos a la paciente y en el momento de máxima ovulación, controlada con ecografía y con analíticas, introducimos los espermatozoides que previamente hemos preparado dentro del útero de la paciente. Es una técnica muy sencilla que no requiere quirófano ni requiere intervenciones, que no duele y que se hace en la propia consulta. Sin embargo, la fecundación in vitro es una técnica un poquito más compleja en la que sí que se requiere una estimulación ovárica que permita recuperar ovocitos de la paciente. Esos ovocitos se recuperarán en el quirófano, para lo cual tendremos que sedar o anestesiar un poquito a nuestra paciente para que no sienta molestias y una vez recuperados esos óvulos los vamos a fecundar de forma artificial en el laboratorio y a desarrollar en forma de embriones dentro de nuestros incubadores. Incubadores que nos permitirán vigilarlos en tiempo real para observar cómo va ese crecimiento embrionario. Una vez que hemos preparado los embriones, tras 5 o 6 días con nosotros, vamos a colocarlos con mucho cariño dentro del útero de nuestra paciente. Eso se llama hacer una transferencia embrionaria y por lo general hacemos transferencias embrionarias de solo un embrión para que el embarazo sea saludable y exitoso al final. Para poder hacer una inseminación artificial necesitamos dos premisas básicas. La primera, que las trompas de falopio, es decir, el lugar donde el óvulo y el espermatozoide se van a encontrar, estén permeables y funcionantes. Esto lo tenemos que evaluar con una prueba previa que hacemos en la consulta que se llama histerosonosalpingografía, que consiste en introducir un poquito de contraste a través de la vagina de la paciente para visualizar en tiempo real si esas trompas de falopio captan o no captan ese contraste. Si así es, esa es una premisa que está cumplida. Y la otra gran premisa es que el semen, es decir, los espermatozoides, estén bien en cantidad y en movilidad. Si hablamos de semen de pareja, esto no es tan sencillo. No todos los varones tienen un semen que después de procesarlo y recuperarlo esté suficientemente bien como para poder someterse a una inseminación. Si hablamos de un semen de banco, esto sí que va a ocurrir porque por definición los varones que donan sus espermatozoides son varones con sémenes muy correctos. Cuando lo que nos planteamos es una fecundación in vitro, realmente no hay ningún requisito imprescindible porque nos da un poco igual si las trompas de falopio son o no son permeables y el semen tampoco es un requisito indispensable que esté bien porque seremos nosotros los que microinyectaremos los espermatozoides dentro de los ovocitos. Por tanto, para hacer una fecundación in vitro las limitaciones son mucho menores que para una inseminación artificial. A nivel de costes, evidentemente, aquellas técnicas en las que tenemos más cosas que hacer son más costosas. Por tanto, la inseminación es por definición una técnica mucho más económica que una fecundación in vitro. Pero ojo, también es una técnica mucho menos potente a nivel reproductivo que una fecundación in vitro. Cuando hablamos de tasas de éxito es muy difícil generalizar porque las tasas de éxito dependen de las pacientes que se van a someter a ellas. En una inseminación, en el mejor de los escenarios, hablamos de una mujer joven con un semen correcto o con un semen de banco incluso, estamos hablando de tasas de embarazo de entre el 15 y el 20% por ciclo. Cuando hablamos de una fecundación in vitro en este mismo contexto, mujer joven con semen correcto en la que a priori todo está bien, estamos hablando de tasas máximas de en torno a un 60% de gestación por ciclo. Como decíamos, la inseminación es una técnica muy sencilla en la que no requiere prácticamente medicación y tampoco requiere ninguna intervención quirúrgica, a diferencia de la fecundación in vitro en la que sí que aplicamos fármacos a más nivel, con más dosis y que sí o sí necesita de un procedimiento quirúrgico que se llama punción ovárica y que, si bien es un proceso muy sencillo, debe hacerse en un quirófano con personal especializado, cualificado y siempre bajo sedación para evitar las molestias. Cuando hablamos de inseminación artificial, podemos plantearnos el ciclo de forma natural, es decir, sin aplicar medicación para estimular los ovarios. Esto solo lo podemos plantear en aquellas mujeres que tienen ciclos espontáneos o en la mayoría de las ocasiones aplicamos una leve estimulación ovárica que nos ayuda a coordinar mejor el ciclo y a que quizás crezcan no solo uno, sino 2 folículos, que siempre da un poquito más de potencia al tratamiento. Cuando hablamos de fecundación in vitro, la estimulación ovárica es la norma, porque el objetivo que tenemos es conseguir el máximo número posible de óvulos y esto solo lo podemos hacer si estimulamos a nuestras pacientes con medicación. Esta medicación es sencilla de aplicar, es cierto que son pinchazos administrados por la propia paciente porque los dispositivos son muy sencillos, pero no nos podemos olvidar que son pinchazos y que siempre a veces da un poquito de pudor
y un poquito de estrés a nuestras pacientes. Es muy difícil generalizar cuántos intentos tenemos que realizar para considerar que una técnica ha fallado. Al final es una mezcla entre la potencia médica, la edad de la paciente, la posibilidad de cada una de nosotras y también el desgaste emocional y económico también. En términos muy generales, los profesionales hablamos de que si en inseminación no hemos conseguido el éxito tras 3 o 4 tratamientos, probablemente no valga la pena seguir intentando inseminaciones, puesto que es una técnica con un potencial muy bajo y que puede no afrontar problemas que se nos están escapando o que estamos obviando. Cuando hablamos de fecundación in vitro, también tiene muchos matices esta respuesta, porque depende de cómo haya ido el ciclo, de cuántos embriones hayamos obtenido, de la calidad de estos embriones para plantear estrategias futuras en caso de fracaso. Quizás el número mágico de 3 es algo que está muy manido en la literatura, pero probablemente sea porque si con 3 ciclos de fecundación in vitro correctamente realizados, con una buena respuesta ovocitaria, con un buen número de embriones no hemos conseguido el éxito, algo hay por detrás que se nos está escapando y quizás sea momento de pensar en estrategias diferentes. Está claro que para poder afrontar cualquier tratamiento de reproducción lo más importante es conocer a nuestras pacientes para poder personalizar de forma muy fina y muy directa sus tratamientos. Solo así podremos llegar a ese deseado embarazo y deseado hijo en casa de la forma más rápida y con el menor desgaste físico y emocional. Si te ha gustado este vídeo, compártelo.